Bienvenidos a un nuevo video. Hablaremos del tema el vector binormal. En este caso hemos estudiado curvas que son funciones vectoriales continuas en un intervalo que tienen como dominio. Y aún no hacemos una restricción respecto a la dimensión del espacio donde se encuentra dicha función. Es decir, que hasta el momento la teoría que hemos visto se puede aplicar a una curva en un espacio de n dimensiones. Sin embargo, hemos estudiado solamente ejemplos que muestran curvas en R2 o en R3, en el plano o en el espacio de 3 dimensiones. Y vamos a hacer una restricción al espacio de 3 dimensiones. El plano que pasa por f de t, que va a estar determinado por los vectores tangente unitario y normal principal unitario, se llama plano osculador de la curva en dicho punto. Osculador viene de la palabra ósculo, que significa beso, es decir, que solamente se toca en un punto. Y vamos a llamar un vector b de t, que se calcula como el vector tangente unitario cruz el vector normal principal unitario, y a este vector b de t se llama vector binormal. Y como se obtiene de un producto vectorial, significa que es ortogonal tanto al vector tangente como al vector normal, y es un vector normal al plano osculador. Es decir, si nosotros tenemos lo que es el vector binormal, podemos encontrar el plano osculador. Y en cada punto de f de t de la función vectorial sobre la curva, los vectores tangente, unitario, normal, principal y binormal forman un conjunto de vectores unitarios mutuamente ortogonales, muy parecidos al vector i, j, k, que también son vectores unitarios ortogonales. Y aquí podemos ver la imagen. Tenemos los tres vectores: el tangente unitario, el normal principal unitario y el vector binormal. El vector tangente unitario es un vector tangente a la función vectorial, a la curva en un punto. El vector normal es ortogonal al vector tangente, y en este caso señala la dirección en que la curva va girando en cada punto. Como marca hacia abajo, significa que va a girar hacia abajo. Y el vector binormal es un vector ortogonal tanto al vector tangente como al vector normal. Y aquí tenemos la imagen del plano osculador a una curva. Significa que solamente toca en este punto del plano y se forma a través del vector tangente y del vector normal principal. Ahora veremos unos ejercicios de cómo calcular el vector binormal y cómo obtener el plano osculador. Determine el vector binormal y la ecuación del plano osculador de la hélice descrita por la función vectorial, que tiene como componentes coseno de t, seno de t y un medio de t. Este es una ecuación que ya hemos trabajado anteriormente y ya hemos calculado que la tangente unitaria es 2 sobre la raíz de 5 por el vector que tiene como componentes menos seno de t, coseno de t y un medio. Y también ya hemos calculado su normal, que nos quedó como menos coseno de t menos seno de t, 0. Entonces, para calcular lo que es el vector binormal, realizamos el producto vectorial t cruz n. 2 sobre la raíz de 5 es una constante, un escalar. Puede salir
del producto vectorial y nos queda un determinante y jk. Colocamos el vector t menos seno de t, coseno de t y un medio. Y en la tercera fila colocamos el vector n menos coseno de t menos seno de t, 0. Y tenemos que calcular este determinante. Lo vamos a realizar mediante cofactores. Tenemos que es 2 sobre la raíz de 5. Y vamos a trabajar primero con i. Tapamos lo que es esta columna y esta fila. Y nos queda coseno de t, un medio, menos seno de t, 0. Lo que tenemos acá. Menos j. Tapamos lo que es la columna y la fila correspondiente a j. Y nos queda menos seno de t, menos coseno de t, un medio y 0. Aquí lo tenemos. Más k. Tapamos la fila y la columna de k y nos queda como menos seno de t, coseno de t, menos coseno de t y menos seno de t. Y aquí lo tenemos. Y aplicamos regla de Kramer. Multiplicamos cruzado. Tenemos que es 2 sobre la raíz de 5, que multiplica al vector y. Regla de Kramer. Coseno de t por 0 da 0. Menos por menos da más. Seno de t por un medio del seno de t, menos j. Menos seno de t por 0 da 0. Para arriba, menos por menos da más. Coseno de t que multiplica a un medio, más k. Menos por menos da más. Seno de t por seno de t es seno cuadrado de t. Por arriba es un signo menos. Por menos da más. Coseno por coseno, coseno cuadrado de t. De aquí lo pasamos a su forma de vector. Nos queda como un medio del seno de t menos un medio del coseno de t. Aquí iría un signo menos. Y seno cuadrado más coseno cuadrado da 1. Y de aquí puedo multiplicar por el valor de 2. 2 por un medio me queda como el seno de t. 2 por un medio, recordemos que había un signo menos que olvidamos colocar, nos queda como menos coseno de t. Y 2 por 1 me da 2. Este es el vector binormal. Y para encontrar lo que es el plano osculador, sabemos que el vector binormal es un vector normal al plano osculador. Significa que A, B y C no nos da el vector binormal, las componentes. Lo que me hace falta es obtener un punto. Como en ese caso no me da un punto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Multiplicamos A por X, B por Y C por Z. Entonces nos queda como A, que es seno de t, que multiplica a X, más B, que es menos coseno de t, que multiplica a Y, más 2, que multiplica a Z. Y esto va a estar igualado a un valor de t, el punto que aún no conocemos. Y con esto el problema está resuelto. Siguiente ejemplo. Determine el vector tangente unitario, el vector normal principal, el vector binormal y la ecuación del plano osculador para una función vectorial en el punto t igual a 0. La función vectorial está descrita por las componentes t coseno de t, t seno de t y t. Entonces, vamos a calcular primero el vector tangente unitario y el vector normal principal, para así poder calcular el vector binormal, que es t cruz n. Y una vez obteniendo el vector binormal, calculamos la ecuación del plano osculador, porque el vector binormal es normal al plano osculador. Necesito sus componentes. Entonces, para calcular lo que es el vector tangente unitario, necesito calcular su derivada, la derivada de la función.
Y como sabemos, la derivada de una función vectorial se calcula obteniendo las derivadas de cada una de sus componentes. Entonces voy a calcular la derivada de t coseno de t, la derivada de t por el seno de t y la derivada de t. Para resolver, aplicamos la derivada de un producto, que es el primero, t, por derivada del segundo. Derivada del coseno es menos seno de t, más el segundo, coseno de t, por derivada del primero. Derivada de t da 1. Derivada de un producto, que es el primero, t, por derivada del segundo. Derivada del seno es coseno de t, más el segundo, seno de t, por derivada del primero. Derivada de t es 1. Y derivada de t es 1. Entonces ya tengo lo que es la derivada. Y ahora voy a calcular la longitud de la derivada, que se calcula como la raíz cuadrada de la suma de cada una de sus componentes elevado al cuadrado. Por lo tanto, tenemos menos t por el seno de t más el coseno de t, que va a estar elevado al cuadrado, más t coseno de t más seno de t, que está elevado al cuadrado, más 1 al cuadrado. Entonces, se trata de un binomio que está elevado al cuadrado y se calcula como el primero al cuadrado. Nos queda como t cuadrada por el seno cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2 veces que multiplica menos t por el seno de t, que multiplica el coseno de t. Aquí lo tenemos. Más el segundo elevado al cuadrado, coseno cuadrado, más el primero al cuadrado, t cuadrada, por el coseno al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2 veces t por el coseno de t por el seno de t, aquí lo tenemos, más el segundo elevado al cuadrado, seno cuadrado, más 1 al cuadrado, que da 1. De aquí vamos a simplificar. En este caso, lo que está marcado en color púrpura se trata del mismo término, solamente que tienen diferentes signos, son inversos aditivos. Por lo tanto, se va a eliminar y nos queda t cuadrada por el seno cuadrado más t cuadrada por el coseno cuadrado más coseno cuadrado más seno cuadrado más 1. De aquí podemos factorizar t cuadrada, que multiplica el seno cuadrado más el coseno cuadrado. Tenemos también seno cuadrado más coseno cuadrado, por propiedad nos da el valor de 1, más 1 nos da 2. Como mencionamos, seno cuadrado más coseno cuadrado da 1, por t cuadrada sigue siendo t cuadrada. Por lo tanto, la longitud de la derivada es la raíz de t cuadrada más 2. Y calculamos el vector tangente unitario, que es f' sobre la longitud. Y nos queda de esta forma, 1 sobre la longitud que multiplica el vector f'. Ya que tenemos lo que es el vector tangente unitario, lo evaluamos para t igual a 0. Es decir, donde yo encuentre t, coloco el valor de 0 y resolvemos. Y así obtenemos que el vector tangente unitario en el punto t igual a 0 es 1 sobre la raíz de 2, que multiplica el vector 1,0,1. Bien, ya tengo lo que es el vector tangente unitario. Ahora, a partir de este vector, vamos a calcular el vector normal principal. Para ello, necesito calcular la derivada del vector tangente, es decir, la derivada de esta expresión. Y en este caso, tenemos que es la derivada de una función real que multiplica a un vector. Y esto se obtiene de la siguiente forma, por teorema de derivación.
es la función real por la derivada del vector más el vector por la derivada de la función real. Aquí lo tenemos. Y pues tenemos que derivar. Tenemos que es 1 sobre la raíz de t cuadrada más 2. Y al derivar este vector obtenemos menos t coseno de t menos 2 seno de t menos t seno de t más 2 coseno de t, mientras que la tercera componente es 0. Más el vector, aquí lo tenemos, por derivada de esta función, 1 sobre la raíz de t cuadrada más 2, que da como resultado t sobre la raíz cuadrada de t cuadrada más 2 elevado al cubo. Ya que calculamos lo que es la derivada, vamos a evaluar t' en 0, es decir, en donde tengamos t, colocamos el valor de 0. En este caso, todo este término se va a eliminar, porque aquí sería un 0. Si multiplica el 0 a un vector, pues sigue siendo 0. Y bien, así obtenemos 1 sobre la raíz de 2 que multiplica el vector 0,2,0. Y calculamos su longitud. Sería el valor absoluto de 1 sobre la raíz de 2, que sigue siendo lo mismo. Y la longitud de un vector es la raíz cuadrada de la suma de cada una de sus componentes elevado al cuadrado. 0 al cuadrado más 2 al cuadrado más 0 al cuadrado. 2 al cuadrado da 4, la raíz da 2. 2 sobre la raíz de 2. Y calculamos la normal principal, que sería el vector tangente unitario prima sobre la longitud de ese vector. Entonces tenemos que es 1 sobre la raíz de 2 por el vector 0,2,0 sobre la longitud, que es 2 sobre la raíz de 2. Y en este caso, raíz de 2 con raíz de 2 se va a eliminar porque son denominadores. Y nos queda como un medio que multiplica el vector 0,2,0. Puedo multiplicar por un medio. Sería multiplicar un medio por cada una de las componentes y así obtenemos que el vector normal principal es 0,1,0. Ya que tenemos lo que es el vector tangente unitario y el vector normal principal, calculamos el vector binormal, que sería el vector tangente cruz el vector normal. El vector tangente, si nosotros lo buscamos, nos quedó como 1 sobre la raíz de 2 que multiplica el vector 1,0,1. Entonces, como 1 sobre la raíz de 2 es una constante, sale del producto vectorial y colocamos el vector tangente 1, 0,1. Y el vector normal principal nos quedó como 0, 1, 0. Y en este caso vamos a realizar este determinante. Vamos a hacerlo mediante cofactores. Tenemos que es 1 sobre la raíz de 2. Tenemos ahí, lo colocamos. Y ocultamos la fila y la columna correspondiente ahí. Si nosotros ocultamos esto, nos queda 0, 1, 1, 0. Menos J. Ocultamos lo que es la fila y la columna y nos queda 1, 0, 1, 0. Más K, ocultamos la fila y la columna y nos queda como 1, 0, 0, 1. Y aplicamos regla de Kramer. 0 por 0 da 0. 1 por 1 da 1. Menos por fórmula, menos 1, menos I. Y aquí, 1 por 0 da 0. 0 por 1 da 0. Significa que no hay componente en J. Y en K, 1 por 1 da 1. 1K, K. Y lo pasamos a términos de sus componentes. Tenemos que es 1 sobre la raíz de 2. Menos I corresponde a X, menos 1. Como no hay J, colocamos 0. Y K, que corresponde a Z, 1. Ya tenemos el vector binormal. Y ahora encontramos la ecuación del plano osculador. A, B y C son las componentes del vector binormal. Menos 1, 0 y 1. X0, Y0 y Z0 es un punto de la ecuación evaluado en t igual a 0.
Si nosotros evaluamos la función en ese punto, vamos a obtener que x0, y0 y z0 da 0. Y sustituimos menos 1 por x menos 0, más 0 por y menos 0, más 1 que multiplica z menos 0. Y así obtenemos que la ecuación del plano osculador es x más z igual a 0. Y el problema está resuelto. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa. Nos vemos en el siguiente video.